Sería entonces ejercicio número 8, determinar el voltaje de esa fuente. Sabiendo que tenemos entonces la corriente de 60 mA. El primer paso que siempre se utiliza en cualquier ejercicio de estos prácticamente es tratar de sacar entonces la resistencia equivalente. Dibujemos. Tenemos un cable que va hacia acá, una resistencia, la fuente de poder. Esta sería la resistencia 1, que tiene un valor de 1 kilo ohm. Después nos vamos hacia acá al lado. Tenemos otra resistencia acá, que es la resistencia 2 del circuito, de 3 kilo ohm. Luego llegamos a un pequeño nodo, que es una bifurcación, en donde tiene dos caminos. Uno que va directamente hacia abajo, que es el primero que vamos a dibujar, en donde tenemos dos resistencias a través de ese camino. La resistencia 3, de acuerdo al dibujo, que vale 8,2 ohm. Y después hacia abajo, otra resistencia más, que el dibujo la considera la resistencia 8, que tiene un valor de 160 ohm. Luego vuelve hacia acá, pero se divide en dos caminos, cada uno con su propia resistencia. Acá abajo tenemos lo que vendría siendo la resistencia 10, que vale 130 ohm. Arriba tenemos la resistencia 9, que tiene un valor de 51 ohm. Luego los cables se vuelven a juntar y vuelven hacia el origen. Por tanto, aquí ya tendríamos una parte del circuito. Nos falta dibujar el otro camino que teníamos hacia acá al lado, donde seguía hacia acá derecho. Había una resistencia nueva acá arriba, que es la resistencia 4, que tiene un valor de 16 ohm. Luego de esto, nos íbamos para abajo aquí, teníamos otra resistencia más, resistencia 5, que valdría 75 ohm. Aquí se divide en dos caminos nuevamente. Hacia abajo tenemos lo que vendría siendo la resistencia 6. Al lado de esa tendríamos la resistencia 7. La 6 tiene un valor de 82 ohm. La 7 tiene un valor de 150 ohm. Y finalmente este cable va hacia abajo y se vuelve a unir hacia acá al lado. Ahí tenemos el circuito completo. Por tanto, la corriente de 60 mA que está pasando por esto sale desde la fuente, pasa por estas resistencias y aquí se separa en dos caminos. Tiene que pasar por una resistencia aquí, por otro lado otra parte de la corriente pasa por acá, llega a este punto, se vuelve a separar, una parte de lo que quedaba se fue por cada lado, se vuelve a unir la corriente, viene hacia acá, se vuelve a unir con lo que venía acá arriba. Por tanto, en este punto también tenemos los mismos 60 mA que se habían separado y se volvieron a juntar acá. Se separaron de nuevo y volvieron a juntarse y nuevamente vuelve a recibir la fuente entonces los 60 mA que tenía originalmente.
Entonces ese sería como el camino que tendría que seguir la corriente. Pero, obviamente, verlo aquí en primera instancia es un tanto complicado. Primer paso a seguir entonces, juntar todo lo que podamos juntar. Recuerden que las resistencias equivalentes en circuitos en serie o en paralelo no necesariamente tienen que juntar todas las resistencias del circuito. Se puede hacer por pedazos, como les explicaba hace un rato, sin ningún problema. Vamos viendo las resistencias. Tengo un solo cable, dos resistencias seguidas. Por tanto, esas dos resistencias que están acá, yo las puedo juntar en una sola. Dentro del mismo cable, manteniendo la misma estructura del sistema, del circuito que tengo aquí, y voy a llamar a esa mi resistencia equivalente 1. Cuando las junte las dos que están en serie. Ya. Luego, el sistema se separa. Tengo nuevamente dos resistencias que están en serie, dos resistencias que están en serie. Por tanto, estas dos que están en el mismo cable, las voy a juntar y va a ser mi resistencia equivalente 2. Acá arriba, que también están a través del mismo cable, también las puedo juntar y va a ser mi resistencia equivalente 3. El número aquí de la resistencia equivalente puede ser cualquiera. Yo simplemente lo estoy marcando de esa forma para que sea un poquito más simple, ¿no? Acá abajo tengo un cable, se divide en dos resistencias, se vuelve a juntar el cable. Eso implica que estas dos que están acá, porque el cable se vuelve a unir gracias a esos dos nodos que están ahí, consideramos que estas dos están en paralelo y por tanto aquí se estaría formando mi resistencia equivalente 4. Veo acá nuevamente la misma situación. Un cable se divide en dos, cada uno con su propia resistencia, se vuelve a juntar. No hay nada entre medio. Y por tanto, estas dos serían mi resistencia equivalente 5. Para que esto funcione, no tiene que haber nada extra dentro de lo que es el sistema de resistencias. Si por ejemplo, entre estas dos, aquí yo saco un cable, estas dos ya no están en paralelo. O sea, perdón, en serie. Yo no puedo dejar que la resistencia 2, por ejemplo, y la resistencia 4 estén en serie. Porque hay una bifurcación entre medio. Aquí tiene que estar el cable solito, no tiene que haber ni una otra cosa más molestando para que esto se cumpla. Esta con esta no están en serie. Así de simple. Pese a que estén en el mismo cable, si hay algo entre medio, no. Entonces, redibujemos esta cosa. Que lamentablemente aquí hay que dibujar varias veces estos circuitos. Si nosotros consideramos ahora estas dos que están acá, vamos partiendo desde la fuente. La fuente estaba aquí y vamos dibujando hacia arriba el circuito. Tengo estas dos resistencias que las junto y las dejo como si fueran una sola. Por tanto ahora, esas dos las junté, las puedo poner aquí o acá arriba, da lo mismo, mientras se muevan en el espacio de cable que no cambia, no hay ningún problema donde yo lo ubique, que es mi resistencia equivalente 1. Sigo el cable y llego al nodo. Llegué a este punto. Voy a tomar el camino hacia abajo. Estas dos las junté como si fuesen una sola. Por tanto aquí voy a tener una sola resistencia ahora, que era mi resistencia equivalente 2. Sigo hacia abajo. Llegué al otro punto de abajo, al otro nodo. Me voy hacia acá de vuelta. Llego ahí. Dos caminos. Las resistencias se juntaron. Esta era mi resistencia equivalente 5.
Las junté las dos, las dejé como si fuesen uno solo, por eso es que ahora ya no están en paralelo ni nada, simplemente se juntaron. Sigo avanzando y vuelvo hacia arriba nuevamente. Ya saqué esas tres de ahí, me falta el lado de acá. Vuelvo a este punto, avanzo hacia el lado y tengo esas dos que están ahí, que nuevamente las junté. Sería mi resistencia equivalente 3 junté esas dos, voy hacia abajo ahora, llegué a ese punto donde tengo el sistema, en este caso en paralelo, las junté esas dos y las convertí en mi resistencia equivalente 4. Sigo el cable hacia abajo y lo vuelvo a unir hacia acá. Todo este despelote lo pudimos reducir a esa condición que está acá. ¿Cuál es el detalle o el problema que tenemos ahora? ¿Cuánto vale cada una de estas resistencias? La regla me decía de que cuando yo tengo dos resistencias o más en serie, una a continuación de la otra en el mismo cable, nuestra resistencia equivalente simplemente era la suma de cada una de las resistencias que estuviesen a través del mismo cable. Por tanto, las resistencias en serie se comportan simplemente a través de una suma. Eso sería acá entonces. Vamos a irlas anotando acá al ladito los cálculos. Resistencia equivalente 1 sería igual al valor de la resistencia 1 más la resistencia 2. Por tanto serían 1 kilo ohm. 1 kilo significa 1000. Por tanto serían 1000 ohm más 3 kilo ohm, que serían 3000 ohm. Por tanto, esta resistencia equivalente tiene un valor de 4000 ohm. Ya tenemos la primera. Después, la resistencia equivalente 2. Las podemos hacer en cualquier orden, pero sigamos los números que estamos considerando acá. Resistencia equivalente 2 va a ser igual a la resistencia 3 más la resistencia 8. La resistencia 3 tiene un valor de 8,2 ohm. La resistencia 8 tiene un valor de 160 ohm. Por tanto, la resistencia equivalente que tenemos entre esas dos serían 168,2 ohm. 168,2 ohm. Resistencia 3 es la de acá arribita, la verde oscura. Resistencia equivalente 3 sería la suma de la resistencia 4 y la resistencia 5. Por tanto, resistencia 4 más resistencia 5. La resistencia 4 tiene un valor de 16 ohm. La resistencia 5 tiene un valor de 75 ohm. Eso quiere decir entonces de que la suma de las dos sería 80, 91. 91 ohm. Como bien saben, a esta hora no confío en mi cerebro. 91. Por tanto, esta de acá 91. Resistencia equivalente 4.
Ya. Estas resistencias están en paralelo. Cuando estaban en paralelo, sacar la resistencia equivalente se realizaba en este caso a través de lo que era la suma de los inversos del sistema, de los inversos de la resistencia en sí. Por tanto, sería 1 partido en R1 más 1 partido en R2 más 1 partido en R3, y todo eso teníamos que invertirlo. Teníamos que, después que teníamos el resultado, darlo vuelta para que nos quedara en este caso la resistencia equivalente que tenía este valor. Ahora, si teníamos solamente dos resistencias, se hacía exactamente lo mismo, pero ya transformando y aplicando la ecuación completa, simplemente podíamos transformar la resistencia equivalente tomando de a dos resistencias a la multiplicación de los valores dividido por la suma de los valores. Y es lo mismo que teníamos aquí escrito, simplemente que acá ya está simplificado, despejado y listo. Solamente funciona esto cuando toman de a dos resistencias. Si ya hay tres resistencias en paralelo, nada que hacer, tienen que hacerlo con el método de acá. Como aquí son dos, podemos aplicar directamente la multiplicación de las dos dividido por la suma de las dos. Da exactamente lo mismo, es el mismo cálculo, simplemente que está más simplificado. Por tanto, ¿cuáles son las resistencias que están en la resistencia equivalente 4? Sería la resistencia 6 y la resistencia 7. De acuerdo a esto, para poder calcular la resistencia equivalente, tendríamos que hacerlo como la resistencia 6 multiplicado por la resistencia 7 dividido por la resistencia 6 más la resistencia 7. En valores sería resistencia 6, 82 ohm, multiplicado por la resistencia 7, 150 ohm, dividido en la resistencia 6, 82 ohm, más la resistencia 7, 150 ohm. Arriba quedaría 82 por 150, 12.300, dividido en 82 más 150, 232. Eso nos estaría dando entonces 12.300 dividido en 232 nos da un valor de 53 0,02 ohm. Eso es lo que nos da la resistencia equivalente de estas dos. Normalmente, cuando están en paralelo las resistencias, siempre el resultado va a ser una resistencia menor a las que están marcadas ahí. ¿Por qué? Porque son dos caminos distintos. La corriente tiene dos caminos para pasar. Por tanto, entre las dos van a ser como un camino más ancho, si los pudiese juntar. Y un camino más ancho significaría una resistencia menor para poder pasar a través de ellas. Entonces, resistencia equivalente 4 sería 53,02 haciendo el cálculo. Nos queda calcular la resistencia equivalente 5. Resistencia equivalente 5. También es una resistencia que están en paralelo, que sería la resistencia 9 y la resistencia 10, y hay que hacer el mismo cálculo anterior. Sería entonces la resistencia 9 por la resistencia 10 dividido en la resistencia 9 más la resistencia 10. En valores sería 51 ohm multiplicado, casi le pongo un más ahí, por 130 dividido en 51 ohm más 130. Nos quedaría 51 por 130, 6.630,
dividido en 51 más 130, 181, y nos estaría dando 6.630 dividido en 181, 36,63. Esta valdría entonces 36,63 ohm. Ya, resumimos la primera parte. Este recién fue el paso 1. Obviamente lo voy haciendo lento y todo el sistema, por eso es que también me voy demorando un poquito más en calcular todo y lo estoy tratando de hacer lo más ordenado posible. Este es nuestro primer paso. Nuestro objetivo era sacar la resistencia equivalente de todo el sistema. O sea, transformar todo esto a algo así. Toda la resistencia que tengamos tenemos que dejarlo de esta forma. Ya. Sigamos acá entonces. ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer? Veamos aquí. Trato de juntar las cosas que pueda. En este caso, esta está solita, pero estas dos de aquí, estas dos que están acá, están en serie. Por tanto, estas dos de aquí van a ser mi resistencia equivalente 6. Las puedo juntar. Vamos hacia abajo ahora. Voy a hacer los circuitos un poquito más chicos porque tengo que hacer todo lo que queda en ese espacio. Tenemos nuestra fuente. Tenemos la resistencia equivalente 1 que teníamos acá. Nuestro cable hacia abajo. La resistencia equivalente 2. Esta era la resistencia equivalente 1 de 4000 ohm. La otra era de 182. 168. Por algún lado sé que tiene que estar el borrador. Bueno, 168. ,2. Después lo arreglo. Y nos vamos hacia abajo. Aquí teníamos la otra resistencia equivalente, que era la naranja que estaba acá arriba. Una resistencia equivalente 5, 36,63. Pero hacia acá al lado ahora logramos juntar estas dos en una sola, que es nuestra resistencia equivalente 6. Ya. La resistencia equivalente 6 vendría siendo estas dos que están en serie. Por tanto, ¿dónde la vamos a juntar? Acá arribita la vamos a hacer. Resistencia equivalente 6 sería igual ¿a qué cosa? Estas dos que están en serie, por tanto, nos quedaría como la resistencia equivalente 3 más la resistencia equivalente 4. En valores numéricos serían 91 ohm más los 53,02 ohm.
la resistencia equivalente 6 entonces, que sería la suma de estas dos, 91 más 53,02, 144,02 ohm. 144,02 ohm. Ya logramos sacar esa. ¿Qué podemos hacer ahora? Estas dos que están aquí, fíjense bien porque viene el cable, se separa el cable, se vuelve a juntar. Estas dos están en paralelo. Por tanto, aquí tendríamos una resistencia equivalente 7. Si junto esas dos que están ahí, vamos a hacerlo por acá el dibujo de nuevo, todo el dibujo de nuevo. Y acá lo estoy achicando más por problemas de espacio. Por eso es que les decía que este tipo de ejercicios hay que hacerlos lo más ordenado posible. Estamos juntando esas dos que están aquí. Por tanto, ahora todo este cable de aquí desaparece y solamente nos quedaría esto como la resistencia equivalente 7. Vamos hacia abajo. Aquí tenemos la naranja todavía, que es la resistencia equivalente 5. 36,63. Y ya se redujo todo esto a solamente 3 resistencias. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente 7? El paralelo entre estas dos. ¿Cómo se calculaba el paralelo entre esas dos? Simplemente multiplicando y dividiendo por la suma. Entonces me quedaría acá la resistencia equivalente 2 multiplicado por la resistencia equivalente 6 dividido en la suma de las dos. Resistencia equivalente 2 más resistencia equivalente 6. Eso sabemos que entonces sería igual a resistencia equivalente 2, 168,2. Multiplicado por la resistencia equivalente 6. Todo eso dividido en la suma de las dos. 168,2 ohm más 144,02 ohm. Nos quedaría acá 168,2 por 144,02. Arriba serían 24.224,2. Aproximemos. 24.224,2 dividido en la suma de estos dos, que sería 168,2 más 144,02, 312,22. Entonces, la resistencia equivalente 7 tendría un valor de 24.224,2 dividido 312,22, 77,59. Eso fue lo que nos está dando ese pedazo. O sea, 77,59 ohm. Y ahora ya se nos está simplificando mucho el ejercicio. Ya estamos llegando a un punto que es harto más simple, porque tenemos un solo cable y 3 resistencias. Por tanto,
esto que tenemos acá, vamos a juntar todo esto que está acá, todo esto que está acá, lo vamos a juntar y serían 3 resistencias en serie. Esta sería nuestra resistencia equivalente 8. Y el circuito ya nos está quedando resumido a solamente una resistencia. Estamos sacando todo esto a una sola. ¿Cuánto vale esa resistencia de ahí? Vamos a hacer aquí resistencia equivalente 8. Sería 3 resistencias en serie, por tanto es la suma simplemente de la resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 7 más la resistencia equivalente 5 que habíamos calculado. Eso tendría un valor de, entonces, de cada una de estas tiene, aquí serían 4000 ohm más la resistencia equivalente 7, 77,59 ohm más la resistencia equivalente 5, 36,63. Y nos estaría quedando que la resistencia equivalente a todas las que están aquí, a las 10 resistencias que están acá, si las quisiera representar como una sola, de acuerdo al circuito que tenemos ahí, tendría un valor de 4000 más 77,59 más 36,63. 4114,22 ohm. Esa sería la resistencia que equivale a todo esto. ¿Cuál era la pregunta original? ¿Cuánto vale la fuente que tenemos aquí? O sea, queremos saber cuánto vale el voltaje que tenemos ahí, si es que a través de este sistema, saliendo de la fuente, sale una corriente de 60 miliamperes. Esto de aquí sería la corriente. ¿Qué tengo ahora? 3 cosas simplemente: voltaje, corriente, resistencia. Por ley de Ohm, nosotros teníamos que voltaje, resistencia, corriente, acuérdense que lo poníamos dentro de un triangulito. Yo quiero saber cuánto vale el voltaje que tiene este sistema, por tanto sería el valor de la resistencia por la corriente que está pasando aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje de este sistema sería el valor de la corriente multiplicado por la resistencia total que tiene esto. La corriente, 60 miliamperes, eso significa el mili por 10 elevado a menos 3, multiplicado por la resistencia, que fue todo el deseo que tuvimos que calcular, 4114,22, nos debiera dar entonces el valor del voltaje que tiene esta fuente para que circule esa corriente. Sería 60 por 10 elevado a menos 3 multiplicado por 4114,22. Y nos estaría quedando acá un voltaje de 246,85 volt.
Esa sería la respuesta para este ejercicio.